Señor Carlo Fouchant es un teólogo erudito bíblico, un pastor cristiano, es un traductor de la Biblia, editor de la Sociedad Bíblica Iberoamericana. Ellos son los que han sacado al mercado la Biblia textual, una Biblia que ha seguido la disciplina de la traducción textual. Y aparte de ello, tiene su página de internet que es labiblia.org, donde ustedes pueden tener acceso y conocer un poquito del trabajo que ellos hacen. Carlo Fouchant, gentilmente, durante 12 años, 11 para no pecar de exceso, 11 años, ha estado recibiendo mis llamadas telefónicas en los diferentes medios donde yo he estado para responder a diferentes inquietudes en cuanto a la Biblia. Y el libro más importante del mundo, si tal vez el libro más importante del mundo fuera El Quijote de la Mancha, yo estaría llamando a un experto en literatura española clásica para que nos hable del Quijote de la Mancha, o si fueran las obras de Shakespeare, el dramaturgo inglés. Pero el libro más importante que hay sobre el planeta Tierra es la Biblia, y es el libro que Dios escribió para la raza humana. Y si nosotros queremos ser sabios, inteligentes, tenemos todos los días que escudriñar ese libro y oír a Papá Dios. Y qué mejor que una persona leer mejor para poderlo traducir mejor, que nos ayude a entender la Biblia. Y hoy quisiera hablarles sobre el libro de Apocalipsis. ¿Cómo le parece, Carlos, que se queda uno sorprendido cuando entra el libro de Apocalipsis? Porque inclusive el término apocalíptico quiere decir fatídico. Cuando uno dice, por ejemplo, un partido de fútbol apocalíptico, eso fue que se vivió una crisis, que fue algo fatídico. El libro de Apocalipsis dice que nosotros tenemos que vencer. Y luego, cuando el apóstol Pablo nos ha dicho, por ejemplo, que somos más que vencedores por medio de Jesucristo. Entonces sería bueno que usted nos explicara, porque venimos leyendo el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento, y llegamos hasta la Epístola Universal de Judas, y hasta ahí todo nos parece que como que casa, que están sintonizados. Pero de repente entramos a Apocalipsis y nos encontramos con una película que es de los tiempos finales. ¿Y esto qué es? Y masacres, y guerras, y pestes, y muertes, y el ángel de la muerte, y terremotos, y uno dice, ay, no, me gustan más los salmos. Con decirle eso, Carlos, que hay señoras que dicen, ay, no, a mí no me gusta el Apocalipsis, a mí me da miedo. Sí, yo me quedo con el Salmo, a mí me gusta el Salmo 23, Yahvé es mi pastor, nada me falta, en lugares de delicados pastos. Pero el libro de Apocalipsis por algo está en la Biblia. De manera que en los siguientes minutos, Carlos, tenga la gentileza de explicarnos en un lenguaje que todos le podamos entender. Adelante. Bueno, muchas gracias, Donizetti y Carolina. Entiendo que también hay una joven allí que está ayudándolos. Sí, aquí está Mónica Ramírez, comunicadora social, egresada de la Universidad de Tempo, de la Facultad de Comunicación Social en Filadelfia, y que se ha venido a sumar a este trabajo, de manera que ella le quiere saludar. Adelante, Mónica. Buenos días, don Carlos, un placer de tenerte. Gracias, Mónica. Bueno, perdóname mi falta de delicadeza de no haberte pues enviado un saludo cordial para ti, también integrarte al equipo de vivelaestereo.com. Gracias por tu entusiasmo y tu colaboración en este ministerio. No, gracias a ti por estar siempre acá. Un saludo cordial también de mi parte. Un abrazo muy grande. Gracias. Bueno, mira, vamos a tratar de ir al tema. Apocalipsis no quiere decir algo terrible. Ha llegado a usarse la palabra como tal por el contenido del libro bíblico, pero en realidad lo que quiere decir es revelación, algo que se devela, que se descubre, algo que se descubre. Entonces, este último libro de la Biblia que cierra pues con las palabras, es muy interesante porque cierra con las palabras, empieza con las palabras yo soy el primero y el último, y cierra con las palabras yo soy el primero y el último. Entonces este Alfa y Omega que escribe el libro es el mismo que abre las páginas de la Biblia en Génesis 1:1, donde dice Aleph Tav, que es la primera y la última letra del alfabeto hebreo. Entonces encontramos que la Biblia tiene un broche de apertura en Génesis y un broche de cierre en Apocalipsis. Y allí se consuma, vamos a decir, se termina de explicar todo el plan de Dios. Ahora bien, el texto de Apocalipsis es un texto
de juicio. Obviamente allí no vamos a encontrar la palabra gracia, allí no vamos a encontrar la palabra misericordia, allí vamos a ver que toda la terminología, el uso de los verbos condicionales, el uso de los adjetivos calificativos, son siempre en torno a un juicio que viene inexorable de parte de Dios por causa del pecado del mundo. Entonces, lógicamente que las personas, los creyentes, aquellos que han conocido la gracia, la misericordia de Dios en la salvación y en el perdón de los pecados, tienen que tratar de, les suena por lo menos extraño este retomar esas palabras tan duras que tienen su origen no solamente en Apocalipsis, empiezan, sino que están en la ley y en los profetas, las admoniciones terribles que están. Tú mencionabas los salmos. Sí, es verdad que los salmos tienen palabras de bendición y de esperanza, pero hay muchos salmos, Donizetti, que se llaman salmos imprecatorios, que hablan acerca, y proféticos, que hablan acerca del futuro juicio de Dios. De manera que esta parte, digamos, esta parte del nuevo pacto, del Nuevo Testamento, es como si retomara la forma expresiva del Antiguo Testamento, en donde hay una estructura, un mismo concadenamiento, un escalafón. Fijémonos, por ejemplo, en el mismo comienzo del libro hay un escalafón, dice, revelación de Jesús el Mesías. Fíjense bien el orden, que Dios le dio para manifestar a sus siervos lo que debe suceder en breve, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Bueno, aquí por lo menos podemos contar con, fíjense cuántos sujetos. Jesús, el Mesías, es uno. Dios es otro. Los siervos, que son los destinatarios para manifestar a sus siervos, son otros. Ya vamos con 3. Y el ángel por el medio del cual Jesús la envía son 4. Y finalmente el intermediario entre el ángel y Juan, entre el ángel y los siervos, es el siervo Juan, no el apóstol Juan, que es el mismo, cuidado, no es que sean 2 personas, pero aquí en vez de ser llamado apóstol o anciano o hijo de Dios, es llamado siervo. Aun cuando Jesús había dicho, ya no os llamaré más siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Entonces, vemos aquí que este libro se presenta como algo muy particular, y cuando quiero decir muy particular, distinto de aquella cercanía, de aquel amor, de aquella familiaridad con que trata el mismo apóstol Juan a la iglesia, a los miembros de la iglesia, que los llama hijitos. El apóstol Pablo, que los llama santos, a los santos. El apóstol Pedro, que los llama coherederos. Entonces, esto ya se aleja, hay un rompimiento por lo menos un alejamiento, no un rompimiento, un alejamiento, un escalafón, donde Dios le da una revelación a Jesucristo y Jesucristo se la da al ángel para que se la dé a Juan como siervo, para que Juan se la dé a los siervos. Entonces podemos contar,
En cambio, la revelación de las epístolas viene en una forma directa, Pablo escribe en la confianza que el Espíritu Santo en el destinatario le va a dar comprensión de todas las cosas. Carlos, podemos ir entonces tomando pedacitos, perdóneme, ciertos retacitos. Claro, adelante, ¿cómo no? Desde el comienzo usted dijo lo siguiente: la palabra revelación, Apocalipsis quiere decir revelación, o sea, no se asusten, no es algo catastrófico, miedoso, tenebroso. ¿Qué quiere decir Apocalipsis? Es una palabra griega que quiere decir revelación. ¿Y qué es revelación? Mostrar algo que ha estado oculto. Entonces, cuando ya deja de estar oculto, fue porque se reveló, como en el caso de la fotografía. La imagen está ahí, latente, oculta, escondida, pero cuando el papel se somete a químicos, entonces se revela, como pasa con los rollos fotográficos, se ve lo que estaba allí escondido, por un lado. En segundo lugar, usted está hablando entonces del contenido del libro de Apocalipsis, y entonces está especificando que encontramos algo diferente a lo que viene en los contenidos, por ejemplo, del apóstol Pablo, ¿verdad? Indudablemente, claro, como destinatarios, lo que quiero decir que las epístolas, y por eso es el ejemplo que tú me habías citado muy valedero, porque resulta ser de que la persona que lee las epístolas de Pablo, de Juan, de Pedro, se siente en una cercanía con el Señor, con el Espíritu Santo. En tanto que Apocalipsis lo encuentra lejano, lo encuentra distante, y eso tiene su motivo. Entonces, en este sentido, yo diría que lo primero que hay que hacer es considerar a los destinatarios de Apocalipsis para analizar su contenido, para analizar su mensaje. ¿Me está escribiendo a mí o está escribiendo a otro grupo de personas? Entonces, el Apocalipsis tiene como destinatarios ¿a quiénes? Pues a los siervos de Dios. Aquí lo dice bien claro. Al principio, para manifestar a sus siervos. Nosotros no debemos considerarnos siervos de Dios, sino hijos de Dios. Pero Pablo, bien, fíjese que Pablo dice que él es siervo de Jesucristo, el apóstol Pablo. Ah, claro, porque él se autodenomina siervo. Una cosa es que uno se llame siervo porque intenta o porque quiere o porque decidió servir al Señor. Entonces, él también se llama esclavo de Cristo y que cada uno se haga esclavo de Cristo. Pero lo dice en otra forma distinta. Lo que el Señor está diciendo aquí cuando dice, ya no os llamaré siervos, está hablando de un aspecto dispensacional de la Escritura. Está estableciendo unos periodos de tiempo que no pueden ser los mismos, antes de la muerte y resurrección de Cristo, que después de la muerte y resurrección de Cristo, con la consecuente venida del Espíritu Santo en Pentecostés y la formación de ese cuerpo electo que se llama la Iglesia. A ver si lo entendimos bien. Entonces, cuando Jesucristo dice, ya no os llamaré siervos, se refiere a que cuando Él ya muere en la cruz del Calvario, nos redime con su sangre, nos hace hijos de Dios y viene el Espíritu Santo, nuestro estatus en cuanto a relación con Dios cambia. Cuando Pablo dice que nosotros somos siervos o que somos esclavos o que Él es siervo o esclavo, lo hace en un contexto de humillación y de sometimiento a la voluntad de Dios, en ese contexto, pero no en el contexto de un estatus relacional con Dios. El estatus que nosotros tenemos es de amigos de Dios, hijos de Dios, redimidos. Y cuando decimos siervos, no, lo estamos haciendo no en un contexto del estatus en mi relación con Dios, sino de sometimiento a la voluntad de Dios. ¿Hasta ahí voy bien? Muy bien vas. Por ejemplo, allí podemos decir que ese estatus diferente, esa posición de hijos o de siervos, se manifiesta en una forma muy linda, muy atractiva, muy expresiva, cuando Jesús le manda le dice a Pedro que saque un pez para que haya allí la moneda que le permitirá pagar el impuesto del templo. Correcto. El impuesto del templo era algo impuesto por Dios. Cada uno tenía que pagar anualmente como una especie de, ¿cómo diría yo?, de impuesto sobre la renta, no sé, o una especie de IVA.
Una cuestión de esta, era algo impositivo, una tasa impositiva. Claro, Entonces, bien lo dice el nombre. Impuesto es porque se impuso. El impuesto fue impuesto por Dios. exactamente. Entonces, fíjate lo que le dice Jesús. Le propone algo enigmático. Le dice, dime una cosa, Pedro. Los reyes de las naciones, ¿de quién cobran los impuestos? ¿De los extranjeros o de los hijos? Fíjate que ya la propuesta es muy enigmática porque un rey no tiene hijos en realidad, tiene o súbditos o extranjeros. Entonces aquí el Señor te mueve a la curiosidad para que tú te detengas a analizar qué es lo que Él está tratando de decirnos entre telones. Y entonces dice Pedro, bueno, de los extranjeros cobran los impuestos. Y entonces Jesús le dice, entonces los hijos están exentos. Y bueno, pero para que no tengan tropiezo, ve y paga tú por ti y por mí. ¿Qué quería decir eso? Que nosotros no teníamos por qué pagar, que no íbamos a pagar nuestra salvación como hijos que éramos. Entonces, y que ellos tenían que de alguna forma hacer un pago, y esto es un esfuerzo de justicia personal para poder asistir en el juicio final, en base a un juicio de obras que está planteado en el segundo capítulo de la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Entonces, claro que esto es un poco complejo de entender, pero no imposible de entender. Es largo y es algo complejo, pero por ejemplo, yo les recomendaría primeramente que leyeran con detenimiento la nota 139 en la Biblia textual, a aquellos que la tengan. Sí. La nota en pasajes especiales, la 139. Y después que nos escriban, Donizetti, que escriban a vivelaestereo.com y nosotros con mucho gusto le enviaremos un estudio sobre este apasionante tema de Apocalipsis, que se llama ¿Es Apocalipsis para la Iglesia? ¿Lo podemos regalar, Carlos? Pero claro, por favor, como siempre, como todas las cosas, pues. Entonces, podemos cobrar lo mismo que tú cobras por transmitir. Podemos cobrar lo mismo que tú pides y exiges que te paguen en tu programa. Claro, no, completamente gratis. Entonces vamos a regalar ese texto a quienes nos escriban a noticias@vivelestereo.com. Repito, noticias@vivelestereo.com. Ustedes nos escriben pidiendo que les regalemos este material que es un librito electrónico, es Apocalipsis para la Iglesia. Carlos, vamos a dejar tema para mañana. Tenemos que hacer unas llamadas ahora, entrevistas que previamente hemos acordado, pero déjeme hacerle esta otra pregunta que ya se le había formulado al inicio. ¿Por qué en Apocalipsis dice que nosotros tenemos que vencer si ya Pablo dice que somos más que vencedores? Ahí es una de los grandes inicios del estudio. No solamente que dice que tenemos que vencer, sino te asegura que todavía no hemos vencido. Porque en Apocalipsis, porque establece el futuro hipotético, el que venciere. Sí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todavía no ha vencido. ¿Verdad? Y que condiciona todo premio a la victoria. De manera que todavía no ha vencido, está solo porque no hay ayuda del Espíritu Santo y tiene que vencer para poder recibir la bendición. Es un condicional, es hipotético condicional, de manera tal de que has tocado uno de los más ejemplos más candentes, más calientes de que Apocalipsis no es. ¿Por qué? Porque el apóstol Juan, el mismo apóstol Juan que escribió Apocalipsis como siervo, dice, ¿cuál es nuestra victoria? Nuestra fe, que ya ha vencido. Ya ha vencido, tiempo pasado. No es tiempo al que venciere. Pretérito perfecto. Sí, ya venció. Si una cosa es él escribiendo las epístolas o el evangelio como hijo de Dios, diciendo que nuestra fe ya venció, y otra cosa como siervo en el Apocalipsis, donde él escribe al que venciere.
es verdad. Carlos, mañana vamos a continuar hablando de este tema. Le agradezco inmensamente el que nos haya acompañado y nos regale estos minutitos para cada día entender mejor la Biblia. Un verdadero placer, Donizetti, Carolina, Mónica. Saludo cordialmente a todos los radioescuchas de vivelaestereo.com y los dejo con el versículo 22 del capítulo 21 del Evangelio según Juan. Allí está el encargo que Jesús le dio a Juan para que escribiera el Apocalipsis. Juan 21, 22. Saludos cordiales. Muchísimas gracias, Carlos, por acompañarnos a esta hora. Desde Barcelona, España, ahí teníamos en vivo y en directo a Carlos Fuchán. Y vamos a leerlo, nos dejó con la curiosidad. Juan 21, 22 dijo, ¿verdad? Sí, si no era 22, 21. 21, 22. 21, 22. 21, Vamos a 22. verlo ya mismo. Juan 21, 22 y se lo leo a la audiencia, ya que Carlos nos dejó esta tarea antes de ir con la música. Dice, Jesús le dice, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Ah, eso era lo que Jesús le quiso decir a Pedro, ¿no? No era que Juan iba a quedarse vivo el resto de toda la vida, eternamente, sino estaba hablando de escribir el Apocalipsis, que es cuando Jesús iba a venir, es decir, Juan iba a ver la venida de Jesús. Jesús le dice, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. No es que se iba a quedar vivo, ¿no? Porque mucha gente pensó que Juan nunca iba a morir. Claro, inmortal. Claro, lo que le estaba diciendo es que él va a ver, claro, como en una película, porque el Apocalipsis es una revelación, como ver en una pantalla de cine los eventos finales. Un apóstol que está en el siglo I, lo llevan 20 siglos adelante a ver lo que va a pasar en el mundo. Entonces está viendo el retorno de Jesús a la tierra.